Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, a todos nuestros tuiteros. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Edwin Zamora, pero yo creo que la pregunta que nos hacemos todos los jóvenes, ¿quién es Edwin Zamora? Antes que nada, un ciudadano, un ciudadano que he vivido aquí por toda mi vida, básicamente, y ya tengo 53 años. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. Nuestra hija mayor tiene 28 y nuestra hija menor tiene 17. Pero sobre todo ciudadano preocupado por el rumbo de nuestro país. Y siempre he sido empresario. Toda mi vida crecí pensando que mi contribución a la sociedad era ser empresario y generar muchos empleos. Porque yo creo que al generar empleos se genera riqueza para todos. Y así es como las sociedades mejoran. El recuerdo de joven, ustedes ya están quizás algo mayorcitos, pero a los 16, 17 años nos tocaba leer en bachillerato el Mínimo Vital de Alberto Masferrer, y verdaderamente me impactó en aquel entonces y ha sido una inquietud que he llevado toda la vida. Ahí hablan de nueve aspectos básicos que debemos de cumplir a toda la ciudadanía, y siempre he creído que eso se debe de cumplir, y pensé que desde el ambiente empresarial era uno de los lugares donde uno más lo podía hacer. De hecho, el primer aspecto del que habla el Mínimo Vital es un trabajo digno. Entonces, ¿qué mejor lugar para generar un buen trabajo que la empresa privada? Y fue así como le dediqué mi vida a trabajar en eso. Pero ya llegando a los 50 años, si bien es cierto, satisfecho con la generación de empleo y con la trayectoria empresarial, incluso mi involucramiento gremial, porque fui presidente de 2 o 3 gremiales, estuve en varias gremiales vinculado, incluyendo en el comité ejecutivo de la ANEP, pero se da cuenta uno que desde ese ambiente la capacidad de impactar es relativamente reducida. Yo tuve la oportunidad de participar en la generación de 10.000 empleos. La empresa familiar, que después se transformó en parte de una empresa multinacional, llegamos a generar 10.000 empleos en El Salvador, y es lo que todavía emplea esta compañía. Pero somos 6 millones de salvadoreños y hay otros 3 millones de hermanos salvadoreños afuera. En total somos 9 millones de salvadoreños. Y la cosa que uno escucha en todo lado es: quiero empleo. Ahí en la Asamblea Legislativa me llega gente todos los días con sus currículums o con currículum de hijos o de parientes pidiéndome que les ayude a conseguir empleo, a veces quizás pensando que se va a hacer eso en el gobierno o en la Asamblea Legislativa, cuando realmente el lugar donde tenemos que encontrar eso es en la empresa privada, porque por cada empleo que se genera en el gobierno se generan 10 o más empleos en la empresa privada. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar la respuesta. Entonces, ante esa realidad, que el impacto en la sociedad es relativamente reducido como individuo en el ámbito empresarial, decidí un día que hay que incursionar en la política, que es donde verdaderamente podemos cambiar las cosas. Y fue así como hace un par de años me afilié a Arena, el partido político que pertenezco. Aunque siempre había simpatizado y apoyado al partido de diferentes maneras, nunca había militado como miembro del partido. Como empresario siempre fui bastante apartidario en cuanto a mi participación personal. Me afilié hace un poco más de 2 años, y cuando surgió la oportunidad de buscar una candidatura para la Asamblea Legislativa, pues pedí que se me tomara en cuenta, y así es como llegué ahorita. Sigo pensando de que es en la política donde podemos cambiar la vida de los salvadoreños, aunque hay que reconocer que no es un ambiente fácil, que hay mucho que hacer y que aprender, pero sigo convencido que solo ahí podemos hacer el cambio de alto impacto
que queremos. Bueno, muchas gracias, Edwin, por compartir nuestra pequeña trayectoria, lo que ha tenido su vida, lo que significa política para usted. Tocaremos un tema que creo que ha dejado muchas dudas y que nos importa bastante a los jóvenes. Es la carrera presidencial que está manejando el Partido Arena y el ambiente político se vive en el país. Comenzando con una pregunta un poco general. Desde su punto de vista, Edwin, ¿cómo ve las carreras presidenciales en nuestro país? ¿Se están tomando con madurez o todavía se toman como un juego político? Es que, Francisco, la pregunta no son mutuamente excluyentes, como yo veo. O sea, el hecho que una decisión de la candidatura presidencial sea un juego político, como lo llamaste tú, eso no excluye que sea un proceso que se haga con madurez. O sea, no son mutuamente excluyentes. Cuando nosotros hablamos de juego político nos referimos al hecho de que muchas veces se toma la candidatura bien aparte de lo que las personas piensan o muy aparte de lo que se está dando dentro del partido, porque por ejemplo en muchas ocasiones podemos ver X o Y partidos que toman una candidatura sin preguntarle a sus personas, como ver partidos que a veces las personas que van, entre comillas, no son las idóneas. A eso nos referimos con el juego político, a veces esa sensación que le da a la población de que las personas de verdad no están siendo tomadas en cuenta al momento de poner a un candidato. Creo que tocas algo muy importante ahí, Francisco. Yo creo que todos los partidos políticos en El Salvador deben irse moviendo en un camino a una democracia interna de los partidos políticos. Si no hacemos eso, siempre la selección de los candidatos, aunque sea el más idóneo, va a aparecer o va a posiblemente ser cuestionada. Hay otros países, incluyendo nuestro vecino país de Honduras, donde se hacen primarias totalmente abiertas, donde simultáneamente participan todos los partidos políticos y en ese momento se eligen a los candidatos de cada partido. No estoy seguro si ese es exactamente el camino que debemos de tomar en El Salvador, pero sí que debemos de irnos en un camino de democratizar internamente a los partidos políticos, la ley de partidos políticos, ver que al menos dentro de cada partido hay un proceso democrático de elección de sus candidatos, de selección a sus liderazgos inclusive, no necesariamente únicamente sus candidatos. Eso tiene que evolucionar hacia un proceso más democrático. En Arena hemos hablado de hacer eso y se ha comenzado a caminar en esa dirección. Para la selección del candidato del 2014 se piensa que todavía no estamos listos para un movimiento así de determinante, pero sí se ha hablado mucho y se está caminando en esa dirección. Bien, Edwin, ¿cómo está tomando Arena la carrera presidencial? Es decir, ¿qué estrategias o qué perfiles está buscando en esta carrera presidencial? Sí, hay dos preguntas, una es qué estrategia y el otro es qué perfil. La estrategia, Arena está confirmando su postura que nuestro candidato presidencial y el partido en particular va a estar sintonizado con las necesidades de los salvadoreños, sintonizados y enfocados en resolver los problemas de los salvadoreños. El mensaje es, en Arena hay gente capaz que puede hacer eso. Entonces, esa es la estrategia básica, o sea, la estrategia de capacidad de ejecutar y atender las necesidades de los salvadoreños. En Arena se saben hacer las cosas. En cuanto a la segunda pregunta del perfil del candidato presidencial, tenemos insumos que hemos recogido a lo largo de estos meses, pero se está haciendo un trabajo de investigación, con encuestas, con focus groups, con hablar con los diferentes actores de la sociedad civil, hablar con las bases del partido, sacar la sabiduría de todo esto y decantar todo eso en un perfil
de las expectativas que tenemos todos los salvadoreños de cómo debería ser nuestro presidente. Hoy por hoy todavía no está completamente definido. Bueno, en un artículo de la prensa gráfica, uno de los fundadores de Arena decía esto, se lo voy a leer textualmente: lo que nosotros queremos es lo que pasa en todo el mundo, que los expresidentes se vayan para su casa y que sean órgano de consulta del partido, no tienen por qué estar en el COENA. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto poder han tenido, o qué tanto poder de decisión han tenido los expresidentes, en este caso el expresidente Cristiani, Calderón Sol y Francisco Flores, al momento de elegir un candidato presidencial? ¿Y no cree que sería mejor que las bases tomaran también cierta opinión, que se tomara en cuenta, en lugar que una cúpula decidiera la candidatura presidencial? La pregunta de qué tanto poder tienen los expresidentes. En primer lugar, los 3 expresidentes que mencionaste, Gabriel, no son iguales en este sentido. El presidente Cristiani no solo es expresidente, sino que es presidente del partido, es presidente del COENA. O sea, como tal, tiene una función dentro de la estructura y de la operatividad del partido. Los otros 2 expresidentes tienen influencia, sobre todo por su conocimiento como expresidente. Su trayectoria de expresidentes les permite contribuir, les permite ser consejeros, les permite aportar sus ideas de su vivencia como presidentes. Entonces yo creo que es importante contar con esa riqueza de conocimiento para que el partido se fortalezca. Además, algunos de ellos, unos más que otros, tienen todavía mucha simpatía con seguidores dentro de la estructura del partido. Entonces, de alguna medida, ayudan a que estas estructuras y estos liderazgos del partido se alineen con un esfuerzo para lograr un objetivo determinado. Yo creo que los expresidentes tienen que seguir jugando un rol dentro del partido, no necesariamente un puesto específico, y creo que en general todas las organizaciones van evolucionando y el partido político no es una excepción. En la medida que surjan nuevos liderazgos y que surgen nuevos liderazgos, el papel de los liderazgos anteriores va a ir cobrando menos preponderancia. Pero yo creo que no sería prudente pensar en que solo por ser expresidentes no deben de participar, pero tampoco solo por ser expresidentes van a ser determinantes en un proceso de decisión. En la comisión que se ha formado para la selección del candidato presidencial, sí se van a tomar en cuenta las estructuras del partido. De hecho, desde ayer, entiendo, comenzaron a platicar con las directivas municipales, con las directivas departamentales, para recoger el punto de vista de ellos. Mientras no exista un proceso plenamente democrático, donde cada uno vote, de los electores, vote con un voto secreto, totalmente privado, digamos, este fue el mecanismo que el partido encontró para recoger las inquietudes de las bases. Yo tengo mi esperanza puesta que el proceso va a ser un proceso sólido, va a ser un proceso limpio, que va a resultar con el candidato que los salvadoreños necesitamos. Bueno, Edwin, nosotros hemos podido ver que Arena últimamente habla más de temas, se inclina más por aspectos sociales. Tocaba una palabra que creo que es clave: evolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el partido Arena? ¿Cómo se va a ir evolucionando? ¿Cómo creería usted sus perspectivas? ¿Cómo va a evolucionar para unas posibles elecciones en 2014? Hoy por hoy yo creo que Arena es la única respuesta para gobernar El Salvador. No es porque yo estoy en Arena, sino que creo que es el partido que aglutina
los conceptos que necesitamos para transformar El Salvador y la gente. Eso no quiere decir que tenemos como Arena toda la plana perfecta, y no quiere decir tampoco que en Arena no cometemos errores. Creo que los tiempos en El Salvador han ido cambiando. El Salvador de hoy no es el mismo El Salvador que existía hace 30 años, ni existía hace 20 años, ni el mismo tan siquiera que existía hace 10 años. Si Arena no se adapta a los nuevos tiempos, Arena pierde su efectividad para resolver los problemas de El Salvador. Ese es precisamente el trabajo que Arena ha venido haciendo y estamos haciendo ahora. Cuando mencionas el tema social, hay que asegurarnos de que no confundamos el tema social con el populismo o con el asistencialismo, porque no es de ningún beneficio social tener a todos los ciudadanos dependiendo del asistencialismo gubernamental. Yo soy un fiel creyente de la responsabilidad social, llámese responsabilidad social empresarial o llámese responsabilidad social ciudadana, pero no creyente ni del populismo ni del asistencialismo. De hecho, regresamos al mínimo vital, por ejemplo, y allí no habla de que debemos de andarle regalando de todo a todos. Ahí habla primero, ayudemos a que todos tengamos trabajo. Después veamos de que todos tengamos salud, que tengamos agua, que tengamos alimento, que tengamos educación, que tengamos un techo, que tengamos ropa, que tengamos justicia, que tengamos descanso. Pero no están diciendo que todo esto es gratis. El primer aspecto del que hablan es empleo, es trabajo. Y lo ideal es que una vez teniendo trabajo, cada uno pueda conseguir la calidad y la cantidad de ropa que necesita, la calidad de hogar que necesitamos, la calidad de alimento que queremos. Todos estos aspectos los podemos. La vida se transforma cuando la gente tiene un empleo, cuando la gente tiene una oportunidad de generar riqueza para sí y para su familia. Yo como empresario he tenido la oportunidad de ver gente que llegaba literalmente muerta de hambre, sin oportunidades de nada, ni de salud, ni de vivienda, ni de educación adecuada para sus hijos, que después de unos pocos años de trabajo y cómo han prosperado de acuerdo a su compromiso, se les ha transformado la vida de ellos y la de sus hijos. Es un poder mágico de transformación. Y tiene un aspecto psicológico. Cuando yo trabajo por mi bienestar y por el bienestar de mi familia, yo estoy orgulloso de lo que yo logré. Yo creo que el Estado tiene que enfocarse en esa función social de empoderar al ciudadano para que se vuelva orgulloso de lo que pueden hacer ellos mismos y no que se vuelvan solo receptores de asistencialismo del Estado. Usted está hablando un poquito ya más ir de la solidaridad. Significa ir a un paso, yo lo veo más como justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, pero también creando un poco de desarrollo humano a la vez. ¿Cómo Arena se plantea de cara al 2014? ¿Cuál es la estrategia para fomentar un poco de esta justicia que se quiere dar a la población? Si vemos la Constitución de la República dice que el Estado debe de garantizar 5 cosas: libertad, salud, educación, desarrollo económico y justicia social. Yo tengo un poco de cuestionamiento sobre ese panorama, porque veo un poco difícil cómo va a garantizar todas esas cosas. Entiendo la garantía de la libertad, entiendo la garantía o facilitar la educación, la salud y facilitar el desarrollo económico de los individuos. El tema de justicia social, yo le he preguntado a muchas personas de diferentes tendencias políticas,
Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Inclusive en la asamblea he preguntado, explíquenme, denme la definición de justicia social. Y hasta la fecha no he encontrado dos personas que me digan lo mismo. Entonces es un concepto un poco abstracto de qué es la justicia social. Entonces, si el concepto es abstracto, ¿cómo lo puede garantizar el Estado? Yo creo que solo podemos garantizar lo que conocemos bien, lo que tenemos claramente definido. Como yo lo defino, es que justicia social incluye la justicia ante la ley, o sea que todos somos iguales ante la ley como primera parte, y que debemos de procurar darle las mismas oportunidades a todos. Debemos de procurar que a nadie se le margine o que nadie pueda, que no tenga acceso a desarrollar su potencial. Entonces, como Estado debemos de promover que esas cosas se le faciliten a todos. Yo creo que uno de las deficiencias más grandes en El Salvador para nuestra población, todos queremos mejores empleos y ganar más. Todos queremos una mejor calidad de vida. Pero si no tenemos la educación del nivel que se necesita, no podemos aspirar a tener eso. Porque vivimos en un mundo globalizado y los salvadoreños competimos con otros ciudadanos del mundo que también están globalizados. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas para poder competir con estos otros seres humanos que quizás tienen un nivel educativo superior al nuestro, ¿quiénes van a tener las oportunidades y quiénes las van a explotar? ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes van a tener mejores empleos y mejores ingresos? ¿Ellos o nosotros? Yo creo que una de las cosas que debemos de trabajar es en promover una educación de calidad para todos los salvadoreños. Y a mí se me viene una interrogante cuando usted habla de promover una educación, porque yo he podido ver que su partido desprestigia bastante lo que el gobierno ha hecho con el vaso de leche, con lo que se está haciendo. Quizás no va el tema académico educativo, pero sí bien mucha gente califica que puedes ayudar. Mi pregunta es la siguiente, güey. Cuando tú te referís a hablar de educación de calidad, ¿qué propuestas tiene Arena? ¿O qué propone Arena para poder llevar esta educación de calidad a cabo? Sí, o sea, yo quisiera platicar un poco más de mi visión personal. Arena todavía está elaborando un plan ya más institucional, pero yo puedo compartir con ustedes mi visión personal de esa pregunta. El Estado hoy por hoy gasta más de 80 millones de dólares en el tema del paquete escolar. Y no tengo a la mano el dato, pero algunos millones de dólares. Acabamos de aprobar $700,000 de transferencia para pagar un faltante del vaso de leche. Acabamos de aprobar eso en la Asamblea Legislativa. La pregunta que yo hago es: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo asistenciales o estamos dándole la educación que los salvadoreños necesitan? ¿Por qué no estamos invirtiendo esos 100 millones de dólares, por decir un número, en acceso a internet para todos los jóvenes en El Salvador? ¿Por qué no lo estamos invirtiendo en computadoras para todos los jóvenes en El Salvador? ¿Por qué no lo estamos invirtiendo en clases de inglés para que cuando sean bachilleres sean fluidos en inglés, que es el idioma global? O sea, independientemente que nosotros manejemos el español y que sea nuestro idioma, el mundo habla en inglés. Si uno viaja a Asia, uno viaja a Europa, no digamos a Norteamérica, el Medio Oriente, en todo el mundo se habla inglés. ¿Por qué nuestros salvadoreños no van a hablar inglés? Deberíamos de salir de bachillerato, todos nuestros jóvenes, hablando inglés fluido. ¿Y qué pasaría con eso? Por lo menos tendrían acceso a un trabajo en un centro de llamadas. Por lo menos. Y de ahí pueden desarrollarse como ingenieros, como doctores, como lo que ellos prefieran. Pero por lo menos se les abre esa puerta. Que hoy por hoy pagan $500 o $600 al mes. Yo conozco ingenieros que ganan menos de $500 al mes, después de haber cursado una carrera de 5 años.
Entonces, mi preocupación es que suena muy bonito regalar uniformes, suena muy bonito regalar útiles escolares y suena bonito también el vaso de leche. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo verdaderamente para cambiar lo que está entre las dos orejas, lo que está en el cerebro de nuestros jóvenes? Eso es la educación. ¿Qué hemos hecho para transformar eso? Para mí es sencillo. Hoy me reunía con gente de la embajada americana y le decía que ellos deberían de mandar 6,000 profesores que hablen inglés para enseñarle a nuestros profesores a enseñar inglés. Y poner uno en cada una de las 6,000 escuelas que hay a nivel nacional. Tener un gringo enseñándonos inglés. O enseñándole a nuestros profesores a enseñar inglés. ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Ustedes son privilegiados. Y los que nos están oyendo, amigos cibernautas, también ustedes son privilegiados. Porque ustedes tienen acceso a una computadora, tienen acceso a internet y probablemente un porcentaje importante de ustedes habla inglés. Y eso les permite, ustedes tienen una ventana al mundo. Ustedes pueden ver cómo el mundo piensa, cómo el mundo opina. Lamentablemente, la mayoría de jóvenes salvadoreños no están en esa situación privilegiada que están ustedes. A modo de conclusión, Edwin, ¿cómo ve usted la carrera presidencial del Partido Arena? En sí, ¿cómo la está manejando? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso? Bueno, el martes pasado el COENA anunció cuál iba a ser el procedimiento. Un procedimiento que ustedes conocen obviamente porque mencionaron algunas personalidades que están ahí, pero van a haber 6 personajes, entre ellos los 3 expresidentes y 3 miembros de la estructura, más los 3 miembros del Comité de Ética, del Tribunal de Ética, que van a participar en una gira estudiando lo que ha pasado a nivel, las inquietudes de las estructuras y de las bases a nivel nacional, y de ahí van a sacar nombres de posibles candidatos o candidatas. Y no tiene que ser nadie ni siquiera que haya expresado interés en ser candidato presidencial. Puede salir una persona que nadie ha dicho absolutamente nada sobre ella. Y además se va a hacer un estudio de focus groups, como dije, encuestas para entender bien lo que los salvadoreños quieren como su próximo presidente. Ante eso, este equipo va a hacer una recomendación al COENA y el COENA lo va a llevar a la Asamblea General. Entonces, realmente, técnicamente, no hay una carrera, porque no hay un proceso donde los aspirantes se inscriben o se proclaman o se autonominan, sino que esta comisión está dando la vuelta por el país y ellos van a salir con los nombres. Obviamente hay gente que ha estado en la palestra, que ha estado en los medios y de alguna forma va a ser de la gente que se mencione, me imagino, en la gira. Pero no solo ellos van a ser los posibles candidatos. Bueno, cambiando un poco ya el tema, el siguiente sería el ambiente político que se vive en el país. Un argumento que daba Aristóteles es que el ser humano se le puede llamar el sum politicum, el animal político. De acuerdo a esta premisa, no solo lo que se vive en la Asamblea Legislativa es política. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de los nuevos movimientos sociales? ¿Cómo cree que estos pueden incidir en el ambiente político de nuestro país? Sí, creo que está precisamente lo que estás mencionando es de lo que hablábamos hace un momento, donde yo los invitaba a ustedes jóvenes que están viendo y escuchando esto, y a ustedes que están acá, precisamente a seguir haciendo más de esto. Política no necesariamente es política partidaria, como tú mismo acabas de decir. Política es todo nuestro quehacer. Como ciudadanos vamos a tener injerencia en la política del país. En la medida que nos quedemos callados, también estamos haciendo política. Los que vamos a votar hacemos política.
Y los que no vamos a votar, también hacemos política. Estamos dejándolo en manos de otros. De hecho, yo creería que la gran oportunidad y el gran elector podrían ser los que se han estado absteniendo de votar. Yo conozco una persona que dice que nunca ha votado y que nunca va a votar. Yo espero convencerla de lo contrario, de que tiene que votar, porque está haciendo política al no votar también. Está dejando que otros decidan por ella. ¿Sí? Yo invito a la ciudadanía. Ahora, esta persona escribe mucho, da opinión, etcétera, etcétera, o sea que también hace política, aunque no vote. Es importante que participemos. Lo que ustedes están haciendo es muy valioso, y los que están escuchando ahorita están haciendo política. Ustedes, el hecho que están interesados, están escuchando lo que estamos hablando, están haciendo política. Es importante que opinen, que pregunten, que cuestionen, que reten, que exijan, porque solo así vamos a cambiar El Salvador. Pero hagámoslo de una manera informada, como lo están haciendo ustedes, y de una manera responsable, para que verdaderamente construyamos El Salvador que queremos. Porque destruir es muy fácil, es bien rápido destruir. Solo vean cuando los niños construyen un castillo de arena en la playa, por ejemplo. Se pasan horas de horas construyéndolo, y después viene un niño malcriado o viene una ola y lo deshace en un segundo. Lo mismo en la política y lo mismo en la democracia en El Salvador. Lo mismo en la armonía que tenemos que construir. Es un proceso delicado, es un proceso lento, es un proceso que requiere muchas de nuestras energías, así como hacer el castillo de arena en la playa. Bueno, los invito a que sigamos haciendo de eso. Una pregunta que cuando se comienza a hablar de los jóvenes, me surge una duda que nosotros le hemos hablado. ¿Qué incidencia tendrán los jóvenes en las próximas elecciones del 2014? Yo creo que son el voto determinante. Entonces, está en las manos de ustedes decidir qué papel quieren jugar, siendo el voto determinante. Es como aquel que tiene la llave del carro, que sale con los amigos y dice, bueno, vamos a ir en mi carro, pero ¿saben qué? Vamos a ir donde yo digo. Ustedes tienen la llave de la política de El Salvador. Ustedes escojan dónde quieren ir, pero ¿saben cómo lo van a hacer? Diciendo dónde quieren ir. O si no, el carro va a irse solo para 2 o 3 lugares donde ustedes no quieren llegar. Entonces, desde ahora comiencen a decir a dónde quieren ir. Ustedes tienen la llave. Renunciar a ese derecho y a ese poder que tienen diciendo la política no, la política acá, o la política no sirve. Le están dando la llave a alguien más. Alguien que seguramente los va a llevar donde no quieren llegar. Si bien usted dice que nosotros como jóvenes tenemos la llave para decidir el futuro del país, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está haciendo el Partido de Arena para ir ganando a esos jóvenes? Para ir ganando su atención. Arena siempre ha tenido el sector de juventud en el partido, que es donde se le da cabida a los jóvenes para participar en el partido. Pero el partido es lo que nosotros lo hacemos. La pregunta es, ¿queremos que alguien más decida por nosotros o queremos nosotros ser parte de este partido que le vamos a dar forma? ¿Qué están haciendo los políticos para darles chance a los jóvenes? No, ¿qué vamos a hacer los jóvenes para que los políticos nos den chance? Yo creo que la respuesta es al revés. No es qué van a hacer estos señores para dejarme a mí o para traerme a mí, sino que qué vamos a hacer nosotros para cambiar estas cosas en el país. ¿Sí? Entonces nuevamente, es una invitación y un reto para que nos metamos. El tema de la política no es fácil, es donde se expresan los mayores niveles de competitividad que hay del ser humano. Por eso saca lo mejor y lo peor de los seres humanos. Es como en las empresas, es muy natural que pensemos que una empresa compite contra otra por vender gaseosas, la marca 1 versus la marca 2, y compiten ferozmente por capturar el mercado.
o compañías que venden automóviles, compiten ferozmente por capturar el mercado. Pero la política es igual, entre partidos políticos y adentro de los partidos políticos. Los jóvenes que quieren participar deben de meterse y crear esos espacios, ayudar a crear los espacios. Cuando yo me metí en política, me reunía y me sigo reuniendo con grupos de interés y con grupos de jóvenes. Me decían, mire, ¿y usted qué va a hacer para resolver los problemas? Y mi respuesta es, ¿y usted qué va a hacer para resolver los problemas? Yo voy a hacer mi parte, yo le voy a abrir la puerta, yo voy a trabajar de la mano con usted y voy a poner todo mi empeño para que los cambios que se necesitan se den. Ahora la pregunta es, yo solo no puedo. O unos pocos diputados no pueden. Inclusive un presidente solo no lo puede hacer. Tenemos que hacerlo todos los ciudadanos. Tenemos que sumarnos en ese esfuerzo de transformar el país, de transformar la sociedad. No podemos quedarnos sentados de brazos cruzados y esperar qué van a hacer los políticos por nosotros. Pretendí tu pregunta. Sí, exacto. La siguiente pregunta que va más enfocada, cómo Arena ha manipulado muchas veces la campaña política. Nosotros hablábamos, muchos jóvenes nos han dicho, muchas veces la campaña política no es tanto de informar, sino que es más agresiva. ¿Qué tipo de propaganda podemos esperar por el Partido Arena, en su opinión personal, para las próximas elecciones? Yo le puedo decir cuál fue mi campaña política durante la campaña recién pasada, y le puedo decir cómo veo yo todo este tema. Creo que Arena cada vez está haciendo una campaña más propositiva. Ha tenido un par tiene un elemento de crítica fuerte, pero también tiene un elemento cada vez más grande de ser propositivo. Pero le puedo hablar mi experiencia personal. Durante toda la campaña y en el corto tiempo que tengo que estar en la Asamblea Legislativa, ya es un mes, mes y medio. Mes y medio. He creído que lo que debemos de hacer es enfocarnos en resolver los problemas de los salvadoreños. Mi enemigo no son los otros partidos políticos, mi enemigo es la pobreza, el desempleo, la falta de salud, la violencia. Esos son mis enemigos. Y creo que deberían de ser enemigos comunes de todos nosotros. Y eso nos debería de unir a tratar de resolverlos. Entonces, ¿de qué sirve hacer una campaña atacando a los otros partidos políticos cuando lo que necesitamos de ellos es que nos unamos atacando al enemigo común? Yo les puedo asegurar que yo no voy a hacer una campaña. Mi trabajo durante la Asamblea Legislativa y lo que hice durante la campaña no se basó en ataques a otros políticos, ni se va a basar mi gestión como servidor público en ataques a otros políticos. Y yo espero, y estoy bastante seguro, que Arena va a hacer una campaña propositiva, una campaña de altura para resolver, que se enfoque en la manera que vamos a resolver los problemas de El Salvador. Bueno, ahora, Edwin, ¿qué opinas del ambiente que se vive dentro de la nueva Asamblea Legislativa? ¿Se da ese mismo argumento de que hay una minoría contra una mayoría? ¿O hay un consenso entre los partidos? ¿O cómo Bueno, hemos visto que no hay consenso entre los partidos políticos. Hemos visto que hay diferencias marcadas entre los partidos políticos. El último conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa es una evidencia clara. Todos los otros partidos políticos, con excepción de uno, han avalado y siguen montándose en el tema de cuestionemos lo que la Corte Suprema está diciendo, llevémoslo a la Corte Centroamericana, etcétera, etcétera. Arena y un partido político más han expresado que debemos de acatar lo que dice cada uno de los poderes. En este caso, la Corte Suprema tiene su independencia y lo debemos de acatar. Yo pienso que esto es un poco
parte del proceso de crecimiento democrático que tenemos en El Salvador. En la plenaria de ayer ya oí un discurso un poco diferente de todos, un poco menos confrontativo, un poco menos envalentonado y un poco más con mensajes sutiles de pongámonos de acuerdo. Pero nuevamente, aquí la sociedad civil juega un papel determinante. Los partidos políticos van a sucumbir a las exigencias de la sociedad en la medida que la sociedad se vuelva lo más extrovertida, lo más fuerte, lo más clara en sus mensajes a los políticos. La sociedad debe de expresarse, y en esa medida, si el mensaje y el reclamo de la sociedad es uno solo, todos los partidos políticos van a tender a converger para atender ese llamado de la sociedad. En la medida que la sociedad no se exprese, cada partido político va a hacer lo que piensa que es más correcto o más conveniente. Entonces los partidos que estén sintonizados con las necesidades de la sociedad van a acercarse más y van a ser cada vez más favorecidos por el voto y por el apoyo civil. Pero lo ideal es que toda la sociedad nos unamos pidiéndole a todos los partidos políticos que se monten en este camino de construir el Salvador que todos nos merecemos. El papel que juega la sociedad civil es tremendamente valioso. Debemos de usarlo. Y ahora con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con la participación de jóvenes, porque son los jóvenes los dueños de las redes sociales. Ahí regresamos a la pregunta anterior, que qué papel juegan los jóvenes y cómo los atraemos. Ahí los estamos atrayendo, aquí estamos platicando. Ahorita, no sé exactamente a cuántos jóvenes le estamos llegando ahorita, pero esta parte está quedando grabado, lo van a poder ver después. Exacto. Muchos jóvenes se les está llegando a través de los tweets. Ustedes están participando, están opinando, están transformando la política de El Salvador. Bueno, pasaremos a la siguiente fase, que leeremos los comentarios y esperamos que nos respondan de nuestros seguidores. Leeremos dos, seguimos de dos bloques, no es dos porque nos gusta que nos respondan. Dice, inadaptado SB, ¿por qué un partido que dice ser democrático excluye a gente como usted? Me refiero a la candidatura presidencial. Juventud Socialdemócrata pregunta, ¿considera Edwin Zamora que Arena debe convertirse en un partido menos extremista y más moderado, tendiente al centro derecha? Yo no creo que Arena haya excluido a nadie de la carrera presidencial. La posición de la comisión esta es: vamos a evaluar a todos los que en algún momento han manifestado interés, los que los medios los han proclamado y la gente inclusive que nuestras bases opinan. O sea, yo no comparto de que Arena haya excluido a nadie y no me siento excluido de nada. De hecho, si no fuera diputado. Con la segunda pregunta, yo tiendo a pensar que el mundo y la política ya no es un tema de derecha e izquierda. Yo creo que ya ese es un eje unidimensional que debemos de comenzar a dejarlo de ver así. Regresábamos a la pregunta social, por ejemplo, y quizás yo les tengo que devolver la pregunta: bueno, ¿y qué es derecha y qué es izquierda? ¿Sí? Dependiendo la óptica con que la veamos, podemos decir que derecha e izquierda es aquel que piensa más en un apoyo social y derecha es el que piensa menos en un apoyo social. Pero les puedo decir otra definición: izquierda es aquellos que creen en gobiernos grandes y derecha son los que creen en gobiernos chiquitos. O les puedo dar otra versión: izquierda es aquellos que creen en gobiernos, en empresas y en la economía más cerca de estatizada, y derecha es los que lo creen en la economía cada vez más privatizada. Yo creo que esas definiciones son definiciones muy simplistas. Creo que hay cosas que deben de ser estatales y hay cosas que tienen que ser privadas. Creo que hay cosas que puede hacer el gobierno que no pueden hacer los privados, y hay cosas que pueden hacer los privados que no pueden hacer el gobierno. Al final, lo que debemos de enfocarnos es cuál debe ser el papel del gobierno
para promover aquellas 5 cosas que dice la Constitución: la libertad, la salud, la educación, la prosperidad económica y la justicia social. Definido de otra manera, como lo decía mi querido Alberto Masferrer, ¿cómo le garantizamos estas 9 pilares a los ciudadanos salvadoreños? ¿Cómo le garantizamos empleo? Eso es lo que debemos de preocuparnos. Y no importa tanto si nos hemos matizado como de derecha o como de izquierda. Lo importante es enfocarnos en las necesidades de los ciudadanos y buscar la manera más efectiva en ese momento de atenderlas. Claro, habrá momentos que tenemos que dar subsidios, habrá momentos que tenemos que tener algún grado de asistencialismo, pero con el fin de que cada ciudadano se pueda valer por sí mismo, con el fin que no necesitemos del Estado que nos mantenga. Bueno, Raymond Villalta pregunta: ¿cómo plantea fomentar la inversión nacional y extranjera? Y Humberto Figueroa: ¿qué tan confiable es el veredicto final que dé la comisión encargada de elegir al candidato presidencial? Yo no sé qué quiere decir confiable. ¿Qué quieren decir con confiable? Confiable para mí tiene que ser elegir al candidato presidencial que llegue a la presidencia y que sea el mejor presidente que podamos tener. ¿Sí? Yo creo que esta comisión va a tener esa capacidad. ¿La pregunta anterior cuál era? ¿Cómo plantea usted fomentar la inversión nacional y extranjera? Me imagino que Sí. dentro de una candidatura presidencial. Yo como he sido empresario, sigo siendo empresario, o sea, todavía tengo inversiones, aunque ya mi tiempo es dedicado estrictamente a la política, pero como he sido empresario, entiendo con claridad qué se requiere para que haya inversión. Lo primero que se quiere es estabilidad. Se quiere un mensaje que las reglas del juego no van a cambiar al antojo de nadie, sino que las reglas del juego son claras. Se quiere un mensaje de solidez, que invite a la inversión, un mensaje no confrontativo, un mensaje que atraiga a la inversión. Yo creo que el aparato estatal, en particular el presidente y su equipo de ministros, todos tienen que actuar consistentemente de una manera que llame la inversión. En primer lugar, sin ataques a la empresa privada. En segundo lugar, que todo su actuar invite a que vengan cada vez más empresarios locales y extranjeros a invertir. En tercer lugar, que no les estén cambiando de la noche a la mañana las reglas del juego, cuando después de que hicieron la inversión ahora ya no. Claro, a ese que invirtió y que le cambiamos las reglas del juego, lo podemos fregar. Pero por cada uno que fregamos al cambiar las reglas del juego, hay 1000 afuera que pudieran invertir, que al ver lo que se le hizo a este, no invierte. Y a mí me surge una duda, entonces podríamos decir que el Estado tendría que crear pequeños paraísos fiscales para atraer la inversión extranjera. No necesariamente paraísos fiscales. Tiene que crear condiciones para que haya inversión. El paraíso fiscal puede ser una de las herramientas, pero hay muchísimas otras herramientas que atraen la inversión. Por ejemplo, en un país vecino, con el tema del salario mínimo, lo que hicieron es establecer una política de salario mínimo para los próximos 5 años. Entonces el inversionista ya sabe qué esperar el siguiente año, y el siguiente año no es que por antojos de un presidente o de un ministro o de un sindicato, el otro año vamos a subir el salario mínimo el 50% o el 100% por una medida populista, por decir algo, ¿verdad? En cambio, si establecemos una política que todos nos pusimos de acuerdo, los trabajadores, el gobierno, los empresarios, que le dé un horizonte de estabilidad, entonces ya aquellos inversionistas que requieren mano de obra que depende en salario mínimo, está vinculada al salario mínimo, van a venir a invertir
aquí en El Salvador. Otro ejemplo, voy a usar el ejemplo de los call centers de regreso. Si aquí hay una política de educación de inglés para formar jóvenes que salgan hablando inglés y un compromiso que este año van a salir 1000, el otro año van a salir 5000, el siguiente año van a salir 10,000 y así sucesivamente. Un inversionista en call centers sabe de que tiene un futuro garantizado aquí porque van a estar produciendo las escuelas, van a estar produciendo gente que va a ser trabajadores calificados para eso. Entonces lo más probable es que inviertan ahí en tema de call centers. O sea, se tienen que ir creando las condiciones. Vaya, hablé del inglés para call centers, pero el inglés también sirve para el turismo. La mayoría de turistas, habrán turistas locales y habrán turistas de Latinoamérica que hablan español, pero muchos de los turistas que tenemos y que atraemos son de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Hablemos inglés y vamos a hablar con todos ellos. Uno va a los destinos turísticos a nivel mundial, todos los meseros hablan inglés, todos los taxistas hablan inglés, toda la gente en los hoteles habla inglés. ¿Por qué? Porque se han enfocado a atraer esa inversión. Entonces, todo no se trata solo de reducirlo a paraísos fiscales, pero no hay que descartarlo tampoco. O sea, hay que evaluar toda la serie de herramientas, pero creo que lo fundamental es no estar cambiando las reglas del juego a cada rato, mandar una señal de un verdadero compromiso que invite a la inversión y hacer una actividad firme, permanente, agresiva de atracción de inversión al país. Bien. Inadaptado SB pregunta: ¿existe alguna dictadura dentro del partido Arena? Y Win Pinto dice: se deberían de hacer primarias con reglas de respeto para todos, aprender de las pasadas para no permitir presiones. Juan Pablo pregunta: ¿Nos quedamos con dos o solo No, el otro es un comentario que lo haremos. dice, nosotros tenemos la llave, tiene razón, dice, pero ustedes se robaron el carro. Primero con el comentario que dijo de él. Hicimos este bloque de 3 para ir evacuando bastante los comentarios que nos están llegando porque se están quedando cada vez más comentarios. Ah, qué chivo. Pues no sé a quién se refiere a ustedes y cuándo nos robamos el carro, ya que me hace referencia. Pero Me imagino que cuando se refiere a ustedes al partido Arena en general. sí, bueno, respeto la opinión de la persona que comentó eso, pero nuevamente, no nos debemos de sentar como espectadores a esperar que alguien más resuelva el problema. Yo invito a la persona que hizo ese comentario que se una con otros jóvenes y que promuevan transformar el país donde queremos llegar, que recuperemos el carro. Si él siente que se le ha robado el carro, que recuperemos el carro o que consigamos un nuevo carro y transformar El Salvador y también transformar los partidos políticos, porque son un vehículo, es uno de los mejores vehículos para transformar la política en el país. No me acuerdo qué otra pregunta. No, la otra eran más que todos comentarios que se hacen a su persona. Tenemos otras dos preguntas. Cabo Jefe dice: necesitamos diputados que piensen que la derecha no debe ser completamente derecha, deben tomar opiniones de otros lados. Carlita Alfaro dice: confiable para mí debe ser elegir al candidato presidencial y que sea el mejor presidente que podemos tener. Eso fue lo que yo comenté. Sí, al parecer creo que le gustó bastante la frase que nos están mencionando. Juventud Socialdemócrata dice: ¿y cree Edwin Zamora en los gobiernos chiquitos o en gobiernos más grandes? Ahí yo tiendo a estar de acuerdo con algunos comentarios que sigan que de la derecha nos debemos ir un poco más a la izquierda. Creo que depende, la respuesta es que depende de las necesidades y del momento del país. Hay momentos donde necesitamos gobiernos más grandes para atender mayores necesidades y hay momentos donde los gobiernos se pueden hacer más pequeños. En la medida que los gobiernos, al igual que las empresas, se vuelven eficientes, cada vez necesitamos menos recursos para llenar una necesidad. El objetivo del gobierno es llenar las necesidades en esas 5 que hablábamos de los ciudadanos según el mandato de la Constitución. Entonces, como gobierno,
debemos de enfocarlo y de hacerlo lo más eficiente para atender esas necesidades. Habrá momentos donde el gobierno tiene que crecer para atender necesidades y habrá momentos donde el gobierno se debe hacer más pequeño. Yo creo que uno no debe de ser dogmático en estos temas. Cuando uno coge la receta y todo lo hace en base a una receta dogmática, está en el peligro de cometer muchos errores para el momento que se está viviendo. Yo le pregunto a usted, ahorita usted se tomaría una dosis fuerte de antibiótico. Depende, si tiene una gran infección posiblemente tiene que tomar una dosis fuerte de antibiótico. Si lo único que lo duele es la cabeza, lo más probable es que tome un par de aspirinas y se resuelve el problema. Y si no le duele nada, lo más probable es que no se tengan que tomar nada. Lo mismo es el país. Necesitamos acondicionar el gobierno para las necesidades del momento del país. Este tema de que si nos tenemos que mover más a la izquierda y extremos, yo no creo en los extremos. Yo no creo ni en el extremo derecha ni creo en el extremo izquierda. Creo que tenemos que buscar un lugar donde todos los salvadoreños nos sentimos cómodos, donde tenemos que oscilar entre programas más programas de apoyo social a menos programas de apoyo social de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Usted cree que en un país rico, totalmente desarrollado, si comenzamos a regalar útiles escolares con 6 meses de atraso, comenzamos a regalar uniformes y damos el vaso de leche, eso es lo que necesitan los ciudadanos de ese momento, de ese país? Lo más probable es que van a querer profesores de otro tipo que los que tienen, o van a querer que les enseñen a los hijos a hacer cohetes a la luna, no que les regalen eso. Entonces depende del momento del país, del momento de los ciudadanos, para así tiene que actuar el gobierno. Aprovechando ese comentario, Lina, aquí tenemos una pregunta referente a lo que usted está hablando. Marcos MRI dice, ¿qué piensa del Programa General de Educación en el país? Y nos hace un comentario, un call center es una maquila. Yo quisiera que todos los salvadoreños pudiéramos estar diseñando y construyendo aeronaves espaciales. Quisiera que estuviéramos construyendo turbinas para jets. Quisiéramos que estuviéramos diseñando computadoras y diseñando software de vanguardia. La pregunta que yo le hago es, ¿estamos los salvadoreños listos para eso? ¿Están las condiciones educativas dadas para eso? Yo he recorrido todo el territorio nacional. Lamentablemente, mientras no tengamos mejor nivel de educación y preparemos mejor a nuestros ciudadanos y les demos mejores herramientas para aspirar a mejores trabajos con mejores ingresos, no podemos aspirar a trabajos que requieran ese conocimiento. Yo entiendo la preocupación de la persona que hizo ese comentario, pero le aseguro, porque lo he vivido de primera mano, que un trabajo como eso es más digno que una persona esté desempleada y que se muera de hambre. Es un ingreso que le permite llevar una calidad de vida mejor para él o ella y su familia, que le permite educar a sus hijos en las universidades si así lo quiere. Pero ahora la mitad de los salvadoreños no tienen trabajo. La estadística dice que el 8% no tienen trabajo, pero el 43% están subempleados. Subempleados quiere decir cosas como que venden mangos en la esquina del semáforo. Eso no es desempleado, eso es subempleado. Una persona así ganando $500 al mes o $600 al mes, aunque lo veamos con ese tinte negativo, es mejor que no tener trabajo. Muchas de las personas que están subempleadas ganan menos de $100 al mes. ¿Cómo transformamos esa mitad de salvadoreños de estar desempleados o subempleados a estar empleados y aspirando cada vez a trabajos más estimulantes y de mayores ingresos? Ese salto no lo vamos a dar si no vamos dando un paso a la vez. Exacto. Marcos Muñoz pregunta, ¿cómo evitamos todo tipo de discriminación y cuál será la campaña para esto? Y Federico Calderón, ¿considera Edwin Zamora que Arena, a pesar de ser un partido de oposición actualmente, debería de entrar en sinergia con los objetivos que pretende alcanzar el gobierno en relación con la superación de nosotros los jóvenes? Quiero responder la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta?
¿Cómo evitamos todo tipo de discriminación y cuál sería la campaña para eso? Yo creo que hay bastantes leyes que ya van en contra de la discriminación. De hecho, yo no sé exactamente a qué discriminación se está refiriendo, pero ya hay leyes que van contra la discriminación de género, hay leyes que van en contra de la discriminación contra gente que tenga discapacidades, y debemos de asegurarnos que estas leyes se cumplan. Uno de los grandes problemas que tenemos es que muchas veces pasamos leyes y no las cumplimos. Entonces tenemos que crear los mecanismos para que las leyes se cumplan. Y en donde hayan vacíos tenemos que seguirlo creando. Una campaña sencillamente no va a resolver el problema. Yo creo que en estos casos los problemas se van a resolver haciendo que se cumpla la ley. Y donde hayan vacíos, creando leyes necesarias para que se resuelvan. La segunda pregunta era... no me acuerdo, ¿cuál era la segunda pregunta? Con referencia de qué hace el partido Arena para que el futuro de los jóvenes... Sí, me acordé, correcto. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y este servidor en particular lo ha repetido muchísimas veces. Nosotros tenemos que hacer lo que es bueno para los salvadoreños y para El Salvador, no importa de qué partido político venga. O sea, nosotros no podemos ser oposición solo por oponernos. Nos vamos a oponer a lo que no es bueno para los salvadoreños y vamos a apoyar lo que sí es bueno para los salvadoreños. Y cualquier legislación que pase, que va a ayudar a que los jóvenes o que cualquier salvadoreño esté mejor, nosotros lo vamos a apoyar y yo me comprometo personalmente a apoyarlo, además de mi partido. Bueno, tenemos dos comentarios y una pregunta para ir finalizando este bloque. Sí, Kevin Rivera dice: nuestra educación se basa solo en impartir disciplina, no en enseñarnos. ¿En qué cosa? Solo en disciplinar, no enseñarnos. Trabajar 12 horas no es digno. Pues. Y nos pregunta, la última pregunta para terminar, Noel Reyes dice: Edwin Zamora, entonces ¿no están dispuestos a negociar con otras ideologías para ayudar al país? Claro que sí, eso fue lo que acabo de estar diciendo, que el partido está dispuesto a conversar con quien sea que nos ayude a resolver los problemas del Salvador. Yo le puedo decir, en mi breve tiempo en la Asamblea Legislativa, yo he creado vínculos y he tendido puentes con gente de toditos los partidos políticos, porque creo que solo tratándonos con respeto y hablando de los temas de verdad de nación que afectan a los salvadoreños, vamos a desmarcarnos de la problemática de estarnos atacando y vamos a retomar el camino de resolver los problemas de los salvadoreños. Y eso solo se puede hacer tratando con respeto y con dignidad a nuestros adversarios políticos y buscar la solución para que juntos construyamos el Salvador que queremos. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Ha sido un gusto que esté con Censura Cero este día, que esta primera vez no sea la última. Esperamos mantener el contacto y gracias a todas las personas y los jóvenes principalmente que nos han estado participando. Sé que nos surgen dudas. El otro viernes estaremos otra vez en la TWICAM. Esperamos que estén con nosotros. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Gracias por estar con usted, por este tiempo. Y gracias, amigos cibernautas, por estar escuchando y viendo este TWICAM. Es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.